Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, hoy nos gustaría compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y hoy le colocamos como título Poner en palabra el pensamiento, ¿no? Dice que no hay comunicación sin pensamiento. O sea que es la parte abstracta de la comunicación. O sea, hay una comunicación entre dos personas, ¿no es cierto? Pero no hay comunicación si no hay pensamiento, ¿no es cierto? Es la parte abstracta, es lo que no podemos ver, ¿no es cierto? De la comunicación. Entonces, lo primero que vamos a ver en este mensaje, en este estudio, vamos a poder ver cómo el Señor Jesús, ¿no es cierto?, comunicaba, ¿no es cierto?, y cómo se hacía entender, o sea, cómo bajaba su pensamiento, ¿no es cierto?, a las palabras que él decía, ¿no? Lo vamos a poder ver en discusiones, en entrega de la palabra, en diferentes formas, ¿no es cierto?, que el Señor hacía de esta manera. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, ahora vamos a leer en Primera Juan, ¿no? Vamos a ir al libro de Primera Juan, ¿eh? Capítulo 1. Ustedes saben que el libro de Juan, una de las acepciones que se dice que oculta en el pensamiento y la escritura de Juan es el amor, ¿no? El amor de Dios hacia las personas, el amor ágape, ese amor que viene de Dios, ¿no? Diríamos el trasfondo, una de las partes del trasfondo de este libro, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos al libro de Primera Juan, ahí en el versículo 4, ¿no?, podemos leer, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo primero que vemos allí, la escritura, ¿no es cierto?, baja, o sea, baja el pensamiento de Dios, lo coloca en el pensamiento de Juan, y Juan lo escribe, ¿no es cierto? Entonces dice, estas cosas os escribimos, ahí está, bajando la palabra, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que está escrito es el reflejo de un pensamiento, pero no solo el pensamiento de Dios, sino de los hechos del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo vemos en el contexto. Si ustedes ven los primeros tres versículos anteriores al 4, fíjense, vamos a leerlo. Dice el versículo 1, dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Fíjate, ahí empieza a desarrollar lo que él tenía en el pensamiento, pero no solo lo que le bajó Dios a su pensamiento para que él escriba, sino lo que el mismo Juan, siendo testigo, fue viendo, ¿no? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está la clave. O sea, la manifestación que hizo el Señor Jesucristo en el hecho de que estuvo frente a Juan y el hecho de que Dios, ¿no es cierto?, ahora le baja ese pensamiento, le hace recordar todo lo que Juan vio para que lo coloque en palabra, para que lo escriba. Y dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? Con nosotros. Dice, él habla en primera persona, dice, nosotros, él con Jesucristo, él con el mismo Dios. Esa es la comunión que Juan está experimentando. Ahora dice, para que vosotros, o sea, ustedes que están leyendo ahora, nosotros seríamos, ¿no?, hoy en día, para que vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Es lo que está afirmando. Esta comunión es con el Padre. No es entre personas solamente. Primero es la comunión con el Padre y luego la comunión con las demás personas. Pero dice que el Padre se nos manifestó en la persona de Jesucristo. ¿Ves? Entonces termina el versículo 4 diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ustedes saben que el gozo es un fruto del Espíritu Santo.
Pero cuando vamos a los 9 frutos del Espíritu Santo, los primeros 3, amor, gozo y paz, son la experiencia directa de la relación con Dios. Nosotros podemos recibir ese gozo, esa paz y ese amor, como dicen los primeros 3 frutos, porque son directamente del Padre. Son específicamente los que vive el Padre. Entonces, cuando Juan está diciendo que puedan experimentar este gozo, ¿qué quiere decir? Para que se cumpla. ¿Qué cosa? El gozo, esa relación individual que podemos llegar a tener con Dios, ese gozo te permite afianzar tu fe, te permite seguir creyendo, te permite ampliar esa creencia en Dios. ¿Por qué? Y porque vas a empezar a verlo. ¿Por qué? Y porque empezás a disfrutar del gozo, o la paz, o el amor, como te digo, los primeros 3 frutos son la experiencia más directa. Bueno, ¿no es cierto? Estamos en este libro de 1 Juan. ¿Y por qué estamos trayendo, ¿no es cierto?, estos versículos específicos? Bueno, justamente para confrontarte, para mostrarte lo que el mundo hoy nos quiere enseñar para alejarnos de la palabra de Dios. Poquito a poco las personas se van alejando de Dios y empiezan a descreer de la palabra escrita, ¿no es cierto?, del pensamiento de Dios. ¿Por qué te digo esto? Bueno, en la antigüedad, ¿no es cierto?, y están todavía en boga, hoy, por eso te digo hoy en día, pero vamos a la antigüedad, apareció una secta llamada los gnósticos, ¿no es cierto?, pero en realidad se reflejaba en una secta justamente que te digo, que son los saduceos, ¿no? Los saduceos son gnósticos. Eso significa que lo primero que ellos no creen es justamente en Dios, ¿no es cierto? Ellos creen tener una doctrina superior a la fe. Eso lo vas a ver diariamente hoy en día, en donde vos vivís, lo vas a ver en la tele, lo vas a ver en las novelas, lo vas a ver en las conversaciones con las personas, ¿no? Y yo te quiero hablar un poquito sobre esta doctrina, para que veas la influencia que está teniendo inclusive en las filas de muchos cristianos, para alejarlos de Dios. Ellos dicen que la Biblia, o sea, los gnósticos niegan que Dios se haya humanado, lo primero que dicen. No creen en Dios tampoco, o sea, no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, y obviamente no creen en un Dios, ¿no es cierto?, que dirija todas las cosas. No creen en el matrimonio, pero sí apoyan la idea de dar rienda suelta a los apetitos sexuales. Una de esas cosas es lo que vemos hoy en día, rienda suelta al apetito sexual. Tanto la lectura de la palabra como el estudio de ella nos permite conocer y creer en Dios. Es lo que veníamos diciendo al comienzo, ¿no? Al comienzo leíamos 1 Juan, y entonces cuando dice la Biblia, hay un pasaje que dice: la Biblia enseña que la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, la fe que nosotros podemos tener en un Dios eterno, en Jesucristo, viene por el oír la palabra, ¿no es cierto? El oír la palabra de Dios. Entonces, lo que esta secta quiere hacer, esta ideología, ¿no es cierto?, podemos decirlo también, que se está tomando mucha base en poder en el mundo, es justamente decir que Dios no existe, dar rienda suelta a todos nuestros deseos o apetitos carnales que podemos llegar a tener. Hay muchas cosas más que dicen el gnosticismo, pero para ello yo quisiera llevarlos a un pasaje donde se manifiestan estos gnósticos en la figura de los saduceos. Fíjate, vamos a ir al libro de Mateo, un pasaje muy bueno para que podamos entender lo que sucedía en la antigüedad y poderlo trasladar a la era moderna, ¿no es cierto? Y fíjate, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 23 en adelante. Vamos a leer, capítulo 22 de Mateo, versículo 23. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos. Fíjate, hay una aclaración que dice ahora, que dicen que no hay resurrección. Una de las bases de los saduceos es justamente no creían en la resurrección. Ustedes saben, otros que creían en la resurrección eran los fariseos. Ellos sí creían en la resurrección. Es más, si te fijas en el pasaje anterior que habla sobre la cuestión del tributo, ahí se habían unido los dos, los fariseos y los saduceos, para tentar al Señor.
en ese aspecto se unían, pero estaban separados. Diríamos, en la doctrina que se explicaba allí en ese momento, estaban como enemistados, ¿no es cierto? Porque unos creían en la resurrección y otros no creían, pero para hacer caer al Señor se juntaban. Pero en este caso están los saduceos, que no creen en la resurrección. Y le preguntaron al Señor, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Fíjense en la pregunta que le hace. O sea, estamos diciendo, fíjate, traelo a la era moderna. Los saduceos no creen en la resurrección, pero le preguntan al Señor sobre la resurrección. No sé si te parece muy similar a lo que sucede ahora. Los que no creen hoy en día en Dios, muchas veces nos hacen preguntas para tentarnos, para hacernos caer. Bueno, lo mismo sucedía con el Señor. La pregunta que le hacen, siendo incrédulos, ¿no es cierto?, sobre la resurrección, y siendo estudiosos, porque ahora vamos a ver cómo ellos estudiaban la ley, siendo estudiosos de la ley, pero incrédulos en cuanto a la resurrección, le hacen esta pregunta al Señor, a ver qué el Señor responde. Y fíjate, dice el 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, fíjate, lo primero, erráis, punto, podemos decir ahí, no, dice más, erráis ignorando las escrituras y qué más, y el poder de Dios. El Señor le está respondiendo directamente como en una forma fuerte, porque los está poniendo lo está poniendo en ridículo frente a las personas que están allí, porque no nos olvidemos que los saduceos, yo lo tengo anotado acá, los saduceos negaban la existencia de ángeles y demonios, ¿no? Creían en el libre albedrío. Su negación a la inmortalidad se basaba, según ellos, en que la ley de Moisés no tenía textos explícitos acerca de estas doctrinas y no veían la creencia de los patriarcas sobre la vida en el más allá. Bueno, una de las cosas que ellos no creían, siendo lectores muy profundos de las escrituras, ellos no creían en lo que creían los patriarcas, que los patriarcas hablaban de una vida del más allá, ¿no es cierto? De una esperanza en el más allá. Y ellos ahora estaban negando esto. Pero vamos a decir más de los saduceos para que puedas entender, o sea, las respuestas del Señor eran tan fuertes, o sea, impregnaban tanto poder cuando Él las hacía. ¿Por qué? Porque justamente los estaba arrinconando a personas que frente a la comunidad eran muy respetadas. ¿Por qué? Mirá, te voy a decir por qué. Dice así, que los saduceos, lo primero que vamos a ver, que era un grupo pequeño. Eran personas ricas, de elevada instrucción, influyentes y poseedores de altas funciones públicas. ¿Te das cuenta? ¿A quién le estaba diciendo el Señor, erráis, ignorando las escrituras? Arranquemos con esa sola frase. O sea, si vos tenés un político frente a vos, tenés una persona encumbrada, reconocida en la comunidad, ¿no es cierto? Como si fuera un político, ponele ahora, ¿no es cierto? Aunque está muy tirado a menos los políticos, ¿no es cierto? Hace varios años, pero ponele, alguien que está muy encumbrado, ¿no es cierto? Que es rico, ¿no es cierto? Que pertenece a un grupo predilecto, elegido, instruido. O sea, no puedes decirle erráis ignorando las escrituras. ¿Qué estás haciendo con eso? Te estás enfrentando, estás confrontando, vas a entrar en un problema. Bueno, el Señor lo hizo, porque Él
sabía con quién hablaba. Y nosotros tenemos que saber por qué el Señor respondía de esta manera, con la autoridad que él tenía. Nosotros quizás no podríamos hacer eso, porque no tenemos la autoridad, aunque la autoridad nos la da la palabra, pero tendríamos que saber muy bien qué responder, ¿no es cierto? Pero el Señor lo hizo para darnos aquí, para dejarnos un precedente de lo que significaban, quiénes eran estos saduceos, ¿no? Entonces decimos que los saduceos derivan de su nombre de Sadoc, por ende la elevada aristocracia sacerdotal formaba parte de este partido, ¿eh? Eran aquellos sacerdotes de David, también llamados sacerdotes de David, ¿no es cierto? Entonces era una aristocracia sacerdotal, ¿eh? Son dos ramas, la de Qumran y la de Acomodaticia, que de allí surgen los saduceos. En, en contra, o sea, de los fariseos, los saduceos se limitaban a la Torá, a solo leer los 10, o sea, sería el Pentateuco, ¿no es cierto? La Torá, de la ley de Moisés. Se mantenían aferrados a la letra. Un poco para que conozcas, ¿no es cierto?, cómo se habían, estaban inmersos en la letra, en lo escrito, ¿no es cierto? Ellos no podían sacar de la letra algún pensamiento o alguna doctrina, simplemente pasaban por la letra. Hasta incluso la letra los enjuiciaba, ¿no es cierto? Pero ellos aceptaban ese desafío. Y acá están siendo confrontados con el Señor, porque supuestamente ellos eran los conocedores de la letra del Torá, de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y dice, el Señor le dice, primero le dice erráis, y hay una coma, como que la frase sigue, se va ampliando la frase, porque dice, erráis, coma, ¿no? Dice, ignorando las escrituras, y agrega más, y el poder de Dios. Es como que llegó al sumum. O sea, el Señor acá los confronta para que ellos tengan algún tipo de respuesta. Si esto era una mentira, iban a tener que tener alguna respuesta. Entonces dice el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios del cielo. Otra vez el Señor metiendo el dedo en la llaga, porque sabía que los saduceos no creían en los ángeles. Cuando, si ellos conocían tanto el Torá, o sea, diríamos el Pentateuco, ¿cómo no van a haber leído que decía en la Escritura que el ángel de Dios, ¿no es cierto?, cuidaba al pueblo hebreo, por ejemplo, cuando estaban escapando de los egipcios, un ángel del Señor guardaba sus espaldas, ¿no es cierto?, y movía la nube. O sea, nosotros vemos en la palabra de Dios que el mismo Cristo, ¿no es cierto?, se manifestaba cuidando a su pueblo y se le da la palabra de ángeles, ¿no? Entonces dice, pero respecto a la... Dice, vamos a ir al versículo 31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, dice la pregunta, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y acá es clave que podamos entender esto. El Señor hace esta pregunta, pero le hace referencia a Dios, ¿no es cierto? Dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Dios, dice, cuando dijo, y fíjense en lo que dice el Señor, en el versículo siguiente, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero el Señor Jesús les está diciendo en la cara a los saduceos, yo soy Dios. Ahí fue cuando quedaron en silencio, porque nadie podía decir esa palabra, yo soy, ¿no es cierto? Porque era, es decir, Dios. En nuestro vocabulario, decir Dios, ¿no es cierto? O sea, es traer a la memoria la persona de Dios. Y decir yo soy, es decir, soy Dios. Estoy frente a ustedes, ¿no me ven? Era la manifestación visible del Dios eterno, del Dios invisible, se hizo cara visible por medio de la persona de Jesucristo. Y ahí estaba confrontando con los saduceos.
aquellos que no creían en los ángeles, aquellos que decían no creen en la resurrección, cuando los patriarcas habían enseñado sobre eso, cuando los ángeles se había hablado también en el Pentateuco. Entonces, dice la pregunta, y termina la pregunta en el versículo 32, y dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué te haces tanto problema? ¿Qué va a suceder en la resurrección? ¿No es cierto? Si no se van a dar en casamiento ni nada, no va a haber parentesco, ¿no es cierto? Cuando estemos en el cielo. Pero sí va a haber resurrección. Eso es lo que le quiso decir el Señor. Y ustedes lo tendrían que saber, porque supuestamente ustedes son los grandes lectores del Torá, ¿no es cierto? Así que estos hombres, que eran muy instruidos, que eran de una casta muy influyente en la comunidad, poseedores de altas funciones políticas, no pudieron dar respuesta al Señor, sino que el Señor justamente les tapó la boca. Y dice que, termina el versículo diciendo, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos haciendo tanto hincapié en este pasaje del 1 Juan? Bueno, evidentemente en este mundo que vivimos hay personas que nos quieren alejar de Dios. Y vos tenés que estar firme. Fíjate lo que dice 1 Juan 5:13. ¿Estamos en 1 Juan? Sí. 1 Juan 5:13. Fíjate, dice, estas cosas, otra vez, os he escrito, ahí baja el pensamiento, de Dios a la palabra, a vosotros, dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Voy a decir, esto es un trabalengua, parece, ¿no es cierto? Porque vuelvo a repetir, la primera frase del comienzo la termina repitiendo al final. Pero ¿qué dice en el centro? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ves? Hoy lo que se habla, ¿no es cierto?, mucho, es de la pérdida de la salvación. Hoy se predica de que las personas no tienen salvación eterna. Hoy se hace mucho hincapié en los pecados de las personas que los alejan de Dios y que los envían al infierno. Pero no dice esto la Biblia. La Biblia dice que si creéis en Jesucristo, serás salvo. Y no dice, si volvés a pecar, ya no sos más salvo. No, dice, si creéis, serás salvo, dice la Biblia. Y este pasaje hace la afirmación justamente de eso, de estas doctrinas que vienen a meterse, ¿no es cierto?, en este tiempo, para que los creyentes dejen el Evangelio, porque como que no hay forma de salvarse. Porque mirá lo que dice, lo leemos de vuelta y más tranquilo. Dice, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí sería la frase inicial. A vosotros que creéis. Estas cosas escribo, este pensamiento viene de Dios y lo escribo. Dios quiere comunicar esto. ¿Ustedes qué creen? Muchachos, queridos amigos, hermanos, ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para ustedes. ¿Qué pasa? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Lo sabés? ¿Sabés que tenés vida eterna? ¿Sabés que si has creído en Cristo eres salvo eternamente? ¿Que no hay muerte que te separe del cielo? ¿Que no hay pecado que te separe de Dios? Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si nosotros creemos en el nombre del Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Ahora bien, sabemos que nuestra vieja concupiscencia, nuestro viejo hombre, nos lleva a los pensamientos al mal, a pecar. Pero dice la Biblia, abogado tenemos en el cielo. Entonces, evidentemente, este yo soy, que el Señor les decía a estos saduceos, es Cristo, es el Dios vivo, que se presentó entre las personas, que vivió entre las personas, Dios mismo caminando entre las personas. Así que ojalá, ¿no es cierto?, que no creas la mentira. Y ahora yo, en este último versículo que hemos leído, vamos a ir a otro, que es en 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ir desarrollándolo un poquito. Dice, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y fíjate, yo separé algunas palabritas rápidamente para que veamos. El versículo 6 decía comunión. La comunión es andar en luz con Él. Si andamos en luz, tenemos comunión. Porque dice que Dios es luz. ¿Qué es esto? No hay tinieblas en Dios. Lo tercero que vemos, lo primero era Dios es luz, ¿no? No hay tinieblas en Él. Lo segundo, comunión. Es andar en luz con Él. Lo tercero, pecado. Dice que la verdad no está en nosotros. Cuando pecamos, la verdad no está en nosotros. Lo cuarto, confesar los pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo sexto, mentira. Es decir, que no tengo pecado y le hago a Dios mentiroso. Entonces la mentira me aleja de Dios. ¿Cuál es la mentira? Que digo que no tengo pecado. Entonces, no solo que estoy mintiendo, porque soy un pecador, sino que le estoy haciendo a Dios mentiroso. Porque Él dice que si decimos que no tenemos pecado, no solo que mentimos nosotros, sino que le hacemos a Dios mentiroso. Entonces ese es el riesgo más grande que muchas veces cometemos, ¿no es cierto? No creyéndole a Dios. Somos pecadores, ¿sí? Aceptémoslo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso que nuestro pecado no puede prosperar para tener buena comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios si estamos en pecado. Si estamos en las tinieblas, no hay luz, no hay comunión con Dios y estamos separados de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué más, y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que necesitamos, queridos amigos, queridos hermanos, ser limpios de la maldad. ¿Que la maldad va a estar siempre? Claro que sí, no vamos a negar eso, porque Dios lo dice. Pero Dios nos pide que nos acerquemos a Dios y busquemos la limpieza de los pecados que solamente Cristo la puede hacer. Por eso Cristo murió en la cruz, para lavar nuestros pecados. Ojalá que en este día puedas recibir el don y el favor de Dios en su misericordia, que es el perdón de pecados. Dios te bendiga.